de Set Romanum Pontificem, bula papal de excomunión de Martín Lutero y sus seguidores, Papa León X. 1521. Preámbulo. Por el poder que Dios le ha concedido, el romano pontífice ha sido designado para administrar los castigos espirituales y temporales según cada caso. El propósito de esto es reprimir los malvados designios de hombres descarriados, tan cautivados por el impulso depravado de sus perversos propósitos, que olvidan el temor de Dios, desprecian los decretos canónicos, los mandamientos apostólicos, y se atreven a formular dogmas nuevos y falsos, e introducir el mal del cisma en la Iglesia de Dios, o a apoyar, ayudar y adherirse a tales cismáticos, quienes se empeñan en desgarrar la túnica sin costuras de nuestro Redentor y la unidad de la fe ortodoxa. Por lo tanto, conviene al pontífice, para que la nave de Pedro no parezca navegar sin piloto ni remero, tomar medidas severas contra tales hombres y sus seguidores, y mediante la multiplicación de medidas punitivas y otros remedios adecuados, procurar que estos mismos hombres arrogantes, dedicados como están a propósitos malignos, junto con sus seguidores, no engañen a la multitud de los ingenuos con sus mentiras y sus artimañas engañosas, ni los arrastren a compartir su propio error y ruina, contaminándolos con lo que equivale a una enfermedad contagiosa. También conviene al pontífice, tras condenar a los cismáticos, asegurar su aún mayor confusión, mostrando públicamente y declarando abiertamente a todos los cristianos fieles cuán formidables son las censuras y los castigos a los que tal culpa puede conducir, a fin de que mediante tal declaración pública ellos mismos regresen, confundidos y arrepentidos, a su verdadero ser, retirándose sin reservas de la conversación, la comunión y, sobre todo, la obediencia prohibidas a tales malditos excomulgados. De esta manera, podrán escapar de la venganza divina y de cualquier grado de participación en su condenación. Se nos ha informado de que después de que esta misiva anterior se había exhibido en público y el intervalo o intervalos prescritos habían transcurrido 60 días, y por la presente, damos aviso solemne a todos los cristianos fieles que estos intervalos de tiempo han transcurrido. Muchos de los que habían seguido los errores de Martín tomaron conocimiento de nuestra misiva y sus advertencias y mandatos. El espíritu de un consejo más sano los trajo de vuelta a sí mismos, confesaron sus errores y abjuraron de la herejía a instancias nuestras. Y al regresar a la verdadera fe católica, obtuvieron la bendición de la absolución con la que los mismos mensajeros habían sido facultados. Y en varios estados y localidades de dicha Alemania, los libros y escritos de dicho Martín fueron quemados públicamente, como habíamos ordenado. Sin embargo, el mismo Martín Lutero, y nos da gran dolor y perplejidad decir esto, esclavo de una mente depravada, ha desdeñado revocar sus errores dentro del intervalo prescrito y enviarnos palabra de tal revocación, o venir a nosotros él mismo. Más aún, como una piedra de tropiezo, no ha temido escribir y predicar cosas peores que antes contra nosotros, contra esta santa sede y la fe católica, y engañar a otros para que hagan lo mismo. Ahora él ha sido declarado hereje, y así también otros, cualquiera que sea su autoridad y rango, que no se han preocupado de su propia salvación, sino que públicamente y a los ojos de todos los hombres se convierten en seguidores de la secta perniciosa y herética de Martín Lutero, y le dan abierta y públicamente su ayuda, consejo y favor, alentándolo en medio de ellos en su desobediencia y obstinación, o impidiendo la publicación de nuestra susodicha misiva. Tales hombres han incurrido en los castigos establecidos en esa misiva, y deben ser tratados legítimamente como herejes, y evitados por todos los cristianos fieles, como dice el apóstol Tito,
capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre sectario, después de una y otra amonestación, rehúyelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, condenándose por su propia sentencia. Nuestro propósito es que tales hombres sean legítimamente equiparados con Martín y otros herejes y excomulgados, y que, así como se han alineado con la obstinación en pecar de dicho Martín Lutero, también compartan sus castigos y su nombre, llevando consigo en todas partes el título de luterano y los castigos que conlleva. Nuestras instrucciones anteriores fueron tan claras y tan efectivamente publicitadas, y nos adheriremos tan estrictamente a nuestros decretos y declaraciones actuales, que no carecerán de prueba, advertencia o citación. Nuestros decretos que siguen se dictan contra Martín Lutero, y quienes lo siguen en la obstinación de su depravado y condenable propósito, así como contra quienes lo defienden y protegen con una escolta militar, y no temen apoyarlo con sus propios recursos o de cualquier otra manera, y se atreven a ofrecerle ayuda, consejo y favor. Todos sus nombres, apellidos y rangos, por muy alta y deslumbrante que sea su dignidad, deseamos que se consideren incluidos en estos decretos, con el mismo efecto que si se enumeraran individualmente y pudieran incluirse en su publicación, la cual debe promoverse con una energía acorde con su contenido. Sobre todos estos, decretamos las sentencias de excomunión, de anatema, de nuestra condenación perpetua y entredicho, de privación de dignidades, honores y propiedades sobre ellos y sus descendientes, y de ineptitud declarada para tales posesiones, de confiscación de sus bienes y del delito de traición. Y estas y las otras sentencias, censuras y castigos que se infligen por el derecho canónico a los herejes y se establecen en nuestra misiva antedicha, decretamos que hayan recaído sobre todos estos hombres para su condenación. Añadimos a nuestra presente declaración, por nuestra autoridad apostólica, que los estados, territorios, campamentos, pueblos y lugares donde estos hombres han vivido temporalmente, o han visitado por casualidad, junto con sus posesiones, ciudades que albergan, catedrales y metropolitanos, monasterios y otros lugares religiosos y sagrados, privilegiados o no, todos quedan bajo nuestro interdicto eclesiástico. Mientras dure este interdicto, ningún pretexto de indulgencia apostólica, excepto en los casos que la ley permita, e incluso allí, por así decirlo, con las puertas cerradas y excluidos los excomulgados e interdictos, servirá para permitir la celebración de la misa y los demás oficios divinos. Prescribimos y ordenamos que los hombres en cuestión sean denunciados públicamente en todas partes como excomulgados, malditos, condenados, bajo interdicto, privados de bienes e incapaces de poseerlos. Todos los cristianos fieles deben evitarlos estrictamente. Queremos hacer saber a todos la poca estima que Martín Lutero, sus seguidores y los demás rebeldes han otorgado a Dios y a su Iglesia con su temeridad obstinada y desvergonzada. Queremos proteger al rebaño de un solo animal infeccioso para que la infección no se propague a los sanos. Por lo tanto, imponemos el siguiente mandato a todos y cada uno de los patriarcas, arzobispos, obispos, a los prelados de las iglesias patriarcales, metropolitanas, catedrales, colegiatas, y a los religiosos de toda orden, incluso a los mendicantes, privilegiados o no, donde quiera que se encuentren, que, en virtud de su voto de obediencia y bajo pena de excomunión, si así se requiere, en la ejecución de la presente, anuncien públicamente y hagan anunciar por otros en sus iglesias que este mismo Martín Lutero y los demás están excomulgados, malditos, condenados, herejes, endurecidos, en entredicho, privados de bienes e incapaces de poseerlos, y así enumerados en la aplicación de la presente. Se darán 3 días
pronunciamos una advertencia canónica y damos un día de aviso el primero, otro el segundo, pero el tercero se ejecutará nuestra orden de manera perentoria y definitiva. Esto tendrá lugar un domingo o en alguna otra festividad, cuando una gran congregación se reúna para el culto. Se izará el estandarte de la cruz, se tocarán las campanas, se encenderán las velas y, tras un tiempo, se apagarán, se arrojarán al suelo y se pisotearán, se arrojarán las piedras 3 veces y se observarán las demás ceremonias habituales en tales casos. Se exhortará estrictamente a todos los cristianos fieles a evitar a estos hombres. Provocaríamos aún mayor confusión en el susodicho Martín y los demás herejes que hemos mencionado, así como en sus seguidores y partidarios. Por lo tanto, en virtud de su voto de obediencia, ordenamos a todos los patriarcas, arzobispos y demás prelados que, así como fueron nombrados por la autoridad de San Jerónimo para apaciguar cismas, ahora, en la presente crisis, como les obliga su cargo, se constituyan en un muro de defensa para su pueblo cristiano. No guardarán silencio como perros mudos que no pueden ladrar, sino que gritarán incesantemente y alzarán la voz, predicando y haciendo predicar la palabra de Dios y la verdad de la fe católica contra los artículos condenables y herejes antes mencionados. A todos y cada uno de los rectores de las iglesias parroquiales, a los rectores de todas las órdenes, incluso a los mendicantes, privilegiados o no, les ordenamos en los mismos términos, en virtud de su voto de obediencia, que, designados por el Señor como nubes, derramen lluvias espirituales sobre el pueblo de Dios, y no teman dar la más amplia publicidad a la condena de los artículos antes mencionados, según lo obligue su oficio. Está escrito que el amor perfecto expulsa el temor. Que cada uno de ustedes asuma la carga de tan meritorio deber con completa devoción. Mostraos tan puntillosos en su ejecución, tan celosos y ansiosos en la palabra y en las obras, que de vuestros trabajos, por el favor de la gracia divina, venga la cosecha esperada, y que por vuestra devoción no solo ganéis aquella corona de gloria, que es la debida recompensa de todos los que promueven las causas religiosas, sino que también alcancéis de nos y de la dicha santa sede, el elogio ilimitado que vuestra probada diligencia merecerá. Sin embargo, como sería difícil entregar la presente misiva con sus declaraciones y anuncios a Martín Lutero y a los otros excomulgados declarados en persona debido a la fuerza de su facción, nuestro deseo es que la clavación pública de esta misiva en las puertas de 2 catedrales, ya sean ambas metropolitanas, o una catedral y una metropolitana de las iglesias en dicha Alemania, por un mensajero nuestro en esos lugares, tenga tal fuerza vinculante que Martín Lutero y los otros que hemos declarado se muestren condenados en cada punto tan decisivamente como si la misiva se les hubiera dado a conocer y presentado personalmente. También sería difícil transmitir esta misiva a todos los lugares donde su publicación pudiera ser necesaria. Por lo tanto, nuestro deseo y decreto autoritario es que las copias de la misma, selladas por algún prelado eclesiástico o por uno de nuestros mensajeros antes mencionados, y refrendadas por la mano de algún notario público, tengan en todas partes la misma autoridad que la producción y exhibición del propio original. No hay obstáculo alguno a nuestros deseos en las constituciones y órdenes apostólicas, ni en nada de nuestra misiva anterior antes mencionada, que no queramos que sea obstáculo, ni en ningún otro pronunciamiento en contrario. Nadie en absoluto podrá infringir esta nuestra decisión escrita, declaración, precepto, mandato, asignación, testamento o decreto, ni contravenirla temerariamente. Si alguien se atreve a intentar tal cosa, sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo. Escrito en San Pedro, Roma, el día 3 de enero de 1521,
durante el 8º año de nuestro pontificado.